Basque, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate Basque. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. Saludos amigos de Convergente TV, Televisión Global. Bienvenidos a su programa Geopolítica en Debate. Esta es una emisión especial por cómo se han precipitado las cosas en Oriente Medio, merced al ataque de los Estados Unidos a Irán, y nos lleva a conjeturar si nos aproximamos a una guerra mundial o a una guerra global. Entre dimes y diretes de la administración Trump, recordamos que en el mes de marzo de este año, la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, la señora Gabbard, declaró que si bien Irán había aumentado sus reservas de uranio a niveles sin precedentes, no estaba construyendo un arma nuclear, una afirmación que el presidente Trump calificó de errónea. Asimismo, durante la campaña electoral, Trump criticó a los gobiernos anteriores de su país por involucrarse en guerras interminables y estúpidas, como las calificó. Todo esto en Oriente Medio, y prometió mantener a Estados Unidos al margen de conflictos extranjeros. No obstante, Estados Unidos se unió este sábado, 21 de junio, a Israel en los ataques contra el Estado Islámico de Irán, marcando una escalada significativa en el conflicto de Medio Oriente, que podría desestabilizar la región y llevarnos a una tercera guerra mundial o a una guerra global. Los bombardeos habrían impactado con precisión en las instalaciones nucleares de Fordo, Natanz e Isfahan, de acuerdo a lo que informó el responsable de la cartera de defensa de los Estados Unidos. El presidente dijo, nuestros objetivos eran la destrucción de la capacidad de enriquecimiento de uranio de Irán y darle un freno a la amenaza nuclear planteada por el Estado patrocinador del terror número uno en el mundo. Donald Trump, en una rueda de prensa, hizo saber de la operación militar. En contraste, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, reaccionó a los hechos calificándolos como una grave violación a la Carta de las Naciones Unidas, una violación al derecho internacional y al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Recordemos que el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas faculta a los estados al derecho inmanente a su defensa. Así las cosas, el diplomático añadió que Irán se reserva el derecho de tomar represalias por lo sucedido. Pese a los ataques, Estados Unidos afirma que no está en guerra con Irán y que no desea cambiar el actual régimen de gobierno de ese país, y urgió al gobierno de Teherán a continuar con el diálogo para poner fin a su programa nuclear. Pero esto es incierto ante los hechos del fin de semana, que el mismo presidente norteamericano calificó de un éxito militar espectacular que produjo la destrucción completa y total de las tres instalaciones nucleares en Irán, aunque es menester procedan con una evaluación de daños del objetivo, como se estila en el ámbito militar antes de una posición triunfalista, aunque como sabemos, la primera víctima de toda guerra siempre es la verdad. En cuanto a las características del ataque, el general de Estados Unidos, Dan Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto de este país, declaró que la denominada Operación Martillo de Medianoche involucró a 125 aeronaves militares, incluidos 7 bombarderos de tecnología stealth, tecnología de aviones furtivos, B-2, y uno de los objetivos fue precisamente la planta de enriquecimiento de uranio de Fordo, oculta en una remota ladera montañosa, vital para las ambiciones nucleares de Irán. Washington afirmó que también atacó otras 2 instalaciones nucleares, las que ya referí, Natanz e Isfahan. Debido a la profundidad de Fordo, solo los Estados Unidos cuentan con una bomba antibúnkers
lo suficientemente potente como para penetrar en el sitio. De hecho, el penetrador de municiones masivo GBU-57A es el que habría sido utilizado. Esta bomba pesa aproximadamente 30.000 libras y según los entendidos de la materia, puede atravesar aproximadamente 18 metros de hormigón o 61 metros de tierra antes de explotar. Debido a la profundidad de los túneles de Fordo, no se garantiza el éxito de la referida bomba, pero es la única bomba que podría aproximarse. El general Kane confirmó durante una sesión informativa del Pentágono que 14 bombas de estas características se encontraban entre las 75 armas guiadas de precisión utilizadas por los Estados Unidos en los ataques contra Irán. Tanto Arabia Saudita como el Organismo Internacional de Energía Atómica, organismo de control nuclear de la ONU, afirman que no se ha producido un aumento en los niveles de radiación tras el ataque y la explosión como consecuencia. También se conoce que Irán había evacuado estas 3 instalaciones nucleares tiempo atrás, en cuyo caso Irán no habría sufrido una gran pérdida, toda vez que el material ya habría sido evacuado. En esta circunstancia, el objetivo militar aún debe permanecer en las prioridades del Pentágono, lo que promete será una larga contienda. Pero lo que preocupa al mundo es, ¿qué va a hacer Irán? Y para tener una idea, en este escenario tan impredecible, la mañana de este domingo, el ministro de Exteriores de este país, Abbas Araghchi, aseguró que Irán se reserva todas las opciones para responder. En este escenario, varios analistas coinciden en los cursos de acción que Irán podría tomar en tanto enfrenta un punto de inflexión estratégico y existencial, cuyos desenlaces posibles suponen la regionalización del conflicto y la transformación del orden internacional. El primer aspecto o la primera orden de ideas que pudiera optar sería la vía diplomática y propiciar volver a la mesa de negociaciones con Washington, aspecto que sería el mejor escenario para la región y el mundo. No obstante, la serie de amenazas y advertencias emitidas por el régimen iraní lo debilitaría frente a su pueblo al no actuar militarmente frente a la agresión, recordando que este conflicto debe haber generado, y de hecho generó, un sentido nacionalista y de cohesión dentro del pueblo persa. Otra alternativa, y la más preocupante, supondría la toma de represalias contundentes y rápidas por parte de Irán, recordando que este país aún posee un arsenal considerable de misiles balísticos, misiles hipersónicos, etcétera, y ya deben estar barajando la larga lista de objetivos militares israelíes y estadounidenses en la región. De hecho, Estados Unidos dispone de unas 20 bases militares en Medio Oriente que deben estar en máxima alerta. Asimismo, los grupos de batalla de la Armada norteamericana desplegados en el Golfo Pérsico se convierten en objetivos rentables y apetecibles para el régimen iraní en estas circunstancias y no escatimarán esfuerzos en alcanzarlos utilizando drones o lanchas torpederas rápidas. Asimismo, mencionar que es posible que se busque el colapso del régimen iraní. En este sentido, los ataques coordinados debilitan el programa nuclear y las bases de poder del régimen. En este sentido, puede estallar una insurrección interna en Irán, motivada por una crisis económica, represión y pérdida de prestigio, con la promoción de Estados Unidos y sus aliados que orquestan un cambio de régimen. Esto en forma directa o forma encubierta. Y así el régimen islámico, si es que cae o se fragmenta, pudiera generarse, por supuesto, un vacío de poder en Irán, con riesgos de guerra civil, o lo que es peor, riesgos de balcanización. Esto con la participación de milicias chiitas que quedan huérfanas de apoyo, pero descontroladas, y se instala pues un gobierno de transición prooccidental, inestable y cuestionado, pero no es el fin, aumenta la rivalidad entre potencias por el control del nuevo Irán como un escenario posible y plausible. Pero para diferenciar nuestro planteamiento inicial, es menester precisar la diferencia entre una guerra mundial y una guerra global. La primera comporta la participación de varios estados, en especial aquellos jugadores estratégicos, es decir, los que tienen influencia global y cuya participación se lleva a efecto en múltiples regiones del mundo.
En contraste, una guerra global supone un conflicto con implicaciones a nivel mundial, pero no necesariamente involucra a todas las grandes potencias. Incorpora elementos de guerra asimétrica, da cabida al terrorismo, ciberataques y otras formas de conflicto no convencional. Este tipo de guerra es difuso y complejo, con múltiples actores y frentes abiertos y puede abarcar cuestiones como la economía, la información y la seguridad. En rigor, la guerra global tiene un espectro más amplio de conflictos y tensiones con impacto global, pero que no necesariamente siguen patrones convencionales de la guerra entre estados. Finalmente, y para concluir, el ataque de Estados Unidos a las centrales nucleares de Irán rompe el equilibrio estratégico y deja abierta la puerta a una conflagración mayor. Su desenlace dependerá de las decisiones de los jugadores geoestratégicos, es decir, los estados con capacidad y voluntad nacional de ejercer poder o influencia más allá de sus fronteras, Estados Unidos, China, Rusia, por supuesto, Irán e Israel, y de la respuesta regional e interna que se pueda producir. Lo más probable es un escenario intermedio, una conflagración severa, como no puede ser de otra manera, pero contenida por una negociación indirecta y con gran destrucción, en función de lo que decían de las autoridades iraníes, de que la diplomacia vendrá después. Bueno, gracias y hasta la próxima. BASC, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo no